Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Los destinos metabólicos que va a llevar el piruvato, ya hemos dejado atrás la glucólisis y por tanto pasamos a qué va a haber después de la glucólisis. Pues en principio el piruvato puede tener distintos destinos dependiendo de si se hace en condiciones anaerobias o en condiciones aerobias. Las condiciones anaerobias llevan a que se puedan producir procesos de fermentación láctica o glucólisis anaerobia, también llamada así. Tiene normalmente lugar en el citosol celular. Se da en condiciones de hipoxia, por ejemplo en el músculo esquelético cuando estamos haciendo ejercicio, plantas sumergidas que se encuentran bajo el agua porque hay una inundación, o en las bacterias del ácido láctico. También se puede dar en presencia de oxígeno en células que carecen de mitocondrias y no pueden oxidar el piruvato a CO2, por ejemplo los eritrocitos, y como os comentaba antes, algunos microorganismos anaerobios también. Esta ruta permite la regeneración del NAD más necesario para el mantenimiento de la glucólisis. Consiste, por tanto, en la reducción reversible del piruvato a lactato y catalizada, normalmente esta reacción precisamente de piruvato a lactato, por la lactato deshidrogenasa, que además el piruvato os recuerdo que es el aceptor electrónico terminal. Cuando la reacción global de la fermentación homoláctica se estudia, se dice que la glucosa va a dar 2 lactatos más 2 protones. Si además de ácido láctico se produjeran otros productos en la fermentación, como es el caso del etanol o el acetato y también el CO2, se hablaría de una fermentación heteroláctica. Otro tipo de fermentación que puede surgir es la fermentación alcohólica. Se da normalmente en las levaduras y en otros microorganismos, como ya veremos, y fermentan la glucosa en etanol. De manera que como la glucosa pasa a ser etanol y CO2, que por cierto también es verdad, exacto, la glucosa se da en etanol y CO2, fermentan la glucosa a etanol y CO2 y se lleva a cabo en 2 pasos. Por un lado, el piruvato con la piruvato descarboxilasa, el TPP y el magnesio, que son cofactores, va a liberar una molécula de CO2 y pasará a transformarse en el acetaldehído, y ese acetaldehído, gracias a utilizar el NADH más un protón, va a producir NAD más liberado y lo hace también gracias al alcohol deshidrogenasa y al zinc como cofactor de esta misma enzima para transformar en última instancia al etanol. La piruvato descarboxilasa está ausente en vertebrados, por eso este proceso no lo veremos nunca en animales que sí en levaduras y en microorganismos, como he comentado al principio. La enzima alcohol deshidrogenasa en los mamíferos cataliza la metabolización del etanol y la reacción en este caso transcurre en sentido opuesto y genera finalmente acetilcoenzima A y NADH. El metabolismo normalmente del etanol hace que el etanol que se absorbe de forma pasiva en el intestino y el etanol que inhibe fuertemente a la gluconeogénesis y puede provocar hipoglucemias normalmente, de ahí que el alcohol deshidrogenasa genera NADH, y el oxalacetato tiende normalmente a reducirse a malato, dejando así de estar disponible para la gluconeogénesis. Del mismo modo, el etanol también inhibe, por tanto, la glucólisis. La ingesta excesiva de alcohol conduce a hiperlactacidemia, hipoglucemia, hiperuricemia y hipertrigliceridemia. Esto como cuestiones que tengáis en cuenta. En la fermentación láctica y en la fermentación alcohólica, en cualquier caso, el rendimiento neto a partir de una molécula de glucosa es de 2 moléculas de ATP. Como veis, muy poquito, y más ahora cuando veamos
cómo se produce en el ciclo de Krebs. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.